Ahí está. Entonces, como les comentaba, que hayan tenido un buen fin de semana, que hayan podido descansar. Ahora estamos con un evento poco típico, que es el tema del eclipse, ¿ya? Supongo que por eso hay algunas personas que no están conectadas, pero de lo contrario esta clase queda grabada, así que después la pueden revisar. Y bueno, nosotros acá en Puerto Montt, la verdad es que no hemos podido observar mucho, ha estado un poco más nublado de lo habitual, pero al parecer por el tema de la nubosidad no es tan fácil ver este tipo de fenómenos. Así que las personas que están más cerca de la zona que fue el centro del eclipse, espero que hayan tenido la oportunidad también de apreciarlo. Ok, entonces lo que nos convoca hoy día es ir cerrando lo que es la temática de extremidad superior. Hemos ido conversando a lo largo de estas semanas con respecto a lo que es un segmento mucho más proximal, que es el hombro. La semana pasada trabajamos un poco de codo y dejamos pendientes los órganos efectores que tienen que ver con los músculos extrínsecos de lo que es la muñeca y de la mano. Principalmente porque vamos a hacer una descripción de las articulaciones primero que están participando de lo que es la muñeca y después de eso la descripción de lo que son las falanges y sus conexiones con los huesos del carpo. Una vez hecho esto, vamos a empezar a hablar un poco más de lo que tiene que ver con músculos, ¿ya? Que van a tener esta participación a nivel mucho más distal. Y también vamos a hacer una alusión a lo que son los movimientos funcionales de la mano, que son varios y que van a tener una nomenclatura distinta según el autor que nosotros revisemos. Ahora, es importante que nosotros podamos eh, nuevamente volver a situarnos en lo que es la continuación de lo que es el radio y del cúbito a nivel distal. Nosotros podemos observar estas dos prolongaciones de estos huesos largos. Vamos a seleccionar, como lo hacemos ya habitualmente, un lápiz de color, ¿ya? Donde nosotros podemos observar ya la apófisis acá distal de lo que es el cúbito y la apófisis eh, distal de lo que es el radio. Importante es que ustedes pueden observar un ángulo que no es longitudinal, sino que es levemente diagonal, y principalmente lo que es la articulación que se encuentra en contacto directo con la muñeca es este hueso, ya este hueso del carpo, que es el escafoides, fundamentalmente con lo que es la superficie de lo que es el radio. Luego lo vamos a ir viendo con imágenes para hacerlo mucho más claro, pero aquí ya podemos identificar la articulación principal de la muñeca, que es la articulación radiocarpiana, ¿ya? Que aquí la vamos a destacar. Y entre lo que es la primera fila de los huesos del carpo, y la segunda, perdón, vamos a encontrar esta articulación que es la denominada mediocarpiana. Entonces, tenemos ya de a poco una definición que vemos ya el extremo distal del radio y del cúbito, vemos la primera fila de los huesos del carpo y posteriormente vemos la segunda, ¿ya? Después de eso, ya en una línea mucho más distal, observamos ya lo que son ya la base, ya, que son estas articulaciones ya, que están formadas por lo que es el carpo y, como yo les comentaba, la base de las eh, falanges, ¿ya? Que van a formar ya las articulaciones ya entre el carpo y las falanges. Entonces, nosotros vamos avanzando acá y ya habíamos descrito lo que tenía que ver con el radio y el cúbito, ¿ya? Después de eso nosotros observamos esta articulación radiocarpiana, que es la que estaría en contacto con lo que es el escafoides, que es este huesito que nosotros tenemos marcado acá, ¿ya? Con una letra E, ¿ya? Después de nosotros podemos observar ya lo que es el semilunar, ¿ya? Y el piramidal, ¿ya? Que están marcados con una S y una P respectivamente. Y después encima nosotros vemos este hueso sesamoideo que se describe como el pisiforme, ¿ya? Que está ahí ya entre, en este caso, uno de los tendones también de los músculos flexores.
Entonces, más hacia adelante, para ir viendo lo que es la nomenclatura, ya vemos el trapecio, el trapezoide, ya el grueso, hueso grande, perdón, y el huesito, el ganchoso, ¿sí? Y aquí se van definiendo, como yo ya les comentaba, la articulación ya radiocarpiana, la mediocarpiana entre lo que es la primera y la segunda fila del carpo, ¿ya? Y después de eso, la articulación entre lo que es el carpo, ¿ya? Y lo que son, en este caso, eh, los metacarpianos, ¿sí? Entonces ahí hacemos la distinción. Acá nosotros podemos observar ya esta línea fibrosa que es el ligamento transverso del carpo, ¿ya? Que después lo vamos a describir ya más en profundidad. Desde el punto de vista biomecánico, hablamos de dos componentes que estaban un poco en los extremos, tanto para el hombro como para el codo. El hombro era de alta movilidad, el codo tenía mucha estabilidad, mm, y en la muñeca, más hacia distal, vamos a observar esta mezcla ya entre lo que es movilidad y estabilidad, y fundamentalmente uno de sus objetivos es acomodar ya la mano para poder tomar los distintos objetos. Va a estar compuesta, lo que es la muñeca, por 7 huesos que van a estar dispuestos en dos hileras que son transversales, que nosotros ya habíamos definido hace un rato. Hay superficies articulares como están ya definidas, que están en contacto con los huesos más proximales. Em, Podemos nosotros también comentar que los huesos del carpo tienen 6 caras, ¿ya? Porque son con forma de cubo. Em, Podríamos nosotros decir que son con forma de cubo porque ya hay algunos que son mucho más específicos en su forma, pero ya según la bibliografía se describen ya que es posible observar estas 6 caras, y lo que es importante es que ya 4 de sus caras se articulan entre la primera y la segunda fila del carpo o la muñeca, y lo que es importante que cara tanto dorsal, perdón, como ventral van a tener rugosidades porque van a permitir lo que es la inserción de los músculos extrínsecos de la mano. Y por último, nosotros acá podemos observar ya lo que son Profe, los metacarpianos. ¿Sí? ¿puede repetir de nuevo lo de los huesos, de las caras que se agrupan? Sí, sí lo puedo repetir. Que hay en total 6 caras descritos por la bibliografía. Como les digo, sus formas tienen especificidades cada una, pero nosotros podemos ver que 4 de sus lados, 4 de sus caras están en contacto con lo que es la primera ya, fila de los huesos del carpo, la segunda, y aparte eso también eh, en contacto con los huesos de la muñeca, que van a ser el radio y el cúbito, principalmente con lo que es el radio. Ahora, hay 2 caras, que son las caras ventrales y las caras dorsales, que van a tener rugosidades, y estas rugosidades van a estar en función de permitir lo que son las inserciones de los músculos extrínsecos ya, de la mano o del carpo, em, y de esta forma tienen un mejor anclaje, ¿sí? Fundamentalmente esa es la relación de las formas de los huesecillos del carpo, y como les decía, forman parte de las articulaciones ya, entre los huesos del carpo y puntos de unión para los músculos que son extrínsecos. Luego vemos ya lo que son las bases de los metacarpianos, que están acá ya con un número romano cada una, y las vamos ahí identificando. Entonces, vamos avanzando con esto. Vemos un esquema realizado por Netter. Observamos una cara palmar y una cara que es dorsal, ¿ya? Por palmar, ¿ya? O anterior, ¿ya? Siempre es importante buscar el lado, si no nos confundimos. Observamos el radio, ¿ya? Yo les había comentado de esta estructura que era el proceso estiloides del radio, ¿ya? Y por acá tenemos el proceso ya que es estiloides del cúbito o de la ulna. Entonces aquí no tenemos con ya una nomenclatura distinta,
¿ya? Pero lo que es importante es que nosotros ya debemos identificar lo que es ya el hueso semilunar como aquel que se contacta de manera fundamental con lo que es el radio o la articulación radiocarpiana y también ya parte en este caso del semilunar entonces y escafoides. Em, Aquí nuevamente observamos ya con un dibujo un poquito más fiel a la realidad que tienen distintos contornos, ¿ya? Em, Se describe como cúbicos estos huesecillos, pero ya tiene una configuración bien particular. Entonces, importante poder hacer, ya si ustedes hacen un corte transversal de la muñeca, seguimos observando los huesecillos que hemos nosotros mencionado. Ya supongamos que acá está lo que es el radio, ya que va a tener ya una configuración un poquito más grande, y el cúbito que ya a pesar de que tiene una eh, es mucho más prominente a nivel proximal, a nivel del codo, a nivel de muñeca, ya el contacto que tiene es mucho más limitado. Entonces observamos lo que es el escafoide, el semilunar, ya aquí nosotros observamos el piramidal y como yo les comentaba, este es el pisiforme que se menciona como un hueso sesamoideo que está dentro de un tendón, ¿ya? De un tendón flexor. Y importantes, aquí nosotros podemos observar ya en una imagen que es más tridimensional lo que es el ganchoso, ya lo que es el hueso grande, acá al centro, trapezoide, ya, y el trapecio, ya, y también se describe su tubérculo. Ahora, nosotros hemos mencionado, y de lo contrario, presentamos este ligamento transverso del carpo, ya que hay un par de ligamentos que van a dar esta forma que es cóncava de lo que es la mano, ¿ya? Y que van a estar condicionados o que van a estar presentes debido precisamente a estos ligamentos transversos. ¿Ya? Se describen dos ligamentos transversos. Se describe uno entre lo que es el escafoide, ¿ya? Que es este huesito que está por acá, ¿sí? Y también entre lo que es el pisiforme. ¿Ya? Aquí nosotros vemos la otra inserción de este ligamento. Y por el otro lado, nosotros podemos observar ya entre lo que es el trapecio, ya que está por acá, y ya la continuidad de este ligamento transverso del carpo hacia lo que es el gancho del ganchoso. Ahora, ¿por qué es importante? Después lo vamos a describir en relación a lo que es el túnel del carpo, que es una estructura que es bien famosa, sobre todo para lo que son las patologías de extremidad superior, principalmente de mano. ¿Ya? Es una condición de salud bastante recurrente, sobre todo en personas que realizan actividad de muñeca y mano. Em, Produce dolor neuropático por atrapamiento principalmente del nervio mediano. Eh, y es un dolor neuropático porque se puede dar de forma quemante, de forma de descargas eléctricas y que no cede con analgésicos convencionales. Eh, Otro de los signos clínicos, mano hinchada, inflamada, con dificultad funcional. Bastante recurrente, por eso es que es algo que se menciona también. Vamos avanzando entonces dentro de lo que son las articulaciones. Ya nosotros ya hemos mencionado lo que es la articulación radiocarpiana entre lo que es el radio y el carpo, principalmente en contacto, como ya mencionábamos, lo que era el escafoide ya, y parte del semilunar, eh, que dice que articula la glenoide o la articulación antebraquial con el cóndilo del carpo, ¿ya? Principalmente porque lo que es esta primera fila de los huesos del carpo más por proximal ya se define como una articulación condilia, que está aquí definida. Después de eso tenemos lo que ya hemos mencionado, la articulación mediocarpiana, entre la primera y la segunda fila del carpo, y entre ya cada una de los huesecillos tenemos las articulaciones intercarpianas. Ahí hacemos ya otra distinción. Cuando nosotros hablamos de la muñeca, hablamos de dos ejes de movimiento, principalmente de un eje que es transversal, que nosotros ya hemos conocido que
pertenece al plano frontal para los movimientos de flexo-extensión. Bueno, según Capangui, hace una distinción de 85 grados de flexión y de extensión de 85 grados. Luego lo vamos a ver porque habían unos videos de econometría para hoy día que nos van a mostrar qué es lo que nos dice Tabadela y las organizaciones que él utiliza para poder definir la normalidad fisiológica de estas articulaciones. Eh, por otra parte, ya tenemos un eje antero-posterior para lo que es la abducción, ¿ya? Y la aducción. Se define que para la aducción de muñeca va a haber un grado articular mucho mayor, ¿ya? Que para lo que es la abducción. Entonces nosotros vamos a ver acá, ya, esta es una imagen del Capangui, que yo les recomiendo la puedan revisar para poder aclarar los conceptos y hacerse una idea mucho más fundamentada de lo que hablamos por las clases, que a rato se nos van algunas cosas, principalmente por tiempo. Entonces, acá nosotros vemos lo que son los movimientos ya en un plano transversal, ya, perdón, en un eje transversal, que están con la letra A, lo vamos a marcar aquí, ya, principalmente para los movimientos de flexo-extensión y después de eso, ya, este eje que es antero-posterior, lo marcamos acá, para los movimientos de abducción y aducción. También nosotros podemos definirlo como, ya, hacia acá, ya, lo que es desviación radial y hacia acá, lo que es desviación cubital. Entonces, nosotros ya hemos definido, hemos conversado con respecto a lo que es la extensión y lo que es la flexión. Eso es algo mucho más fácil de definir. Acá nosotros tenemos lo que habíamos hablado, la desviación cubital, ya, hacia lo que es la línea del cúbito y la desviación radial hacia lo que es la línea de, el radio, ¿sí? Entonces, avanzamos con esto. Tenemos más articulaciones o definiciones de lo que es el metacarpo. Seguimos avanzando con eso. Em, hablamos de lo que es la articulación, ya yendo un poquito más hacia distal, de lo que es la metacarpofalángica. Se describe como una articulación que es condilia. Sin embargo, si ustedes revisan ya algunos textos, habla que, claro, que efectivamente es condilia, pero ya sus superficies no son totalmente uniformes. Se describe que están dotadas de 2 grados de libertad de movimiento, principalmente para lo que es flexión y extensión, por un lado, y por el otro lado para lo que es abducción y aducción, ¿sí? O también aquí se describe como inclinaciones laterales hacia un lado o hacia el otro. Em, después, yendo más hacia distal, nosotros podemos también apreciar lo que son los huesos y las articulaciones de los dedos. Después de los metacarpos, hablamos nosotros de las diferentes falanges, ¿ya? Falange 1, 2 y 3, ¿ya? O proximal, media y distal. Entonces, dentro de lo que es el encaje que hay entre lo que es la cabeza del metacarpiano y lo que es la primera falange, se habla de que hay una buena congruencia, que existe también un fibrocartílago, ¿ya? Que se habla de fibrocartílago glenoideo. También dentro de lo que es los textos, principalmente lo que es el texto de Cailliet de biomecánica, eh, habla de unas placas, ya unas placas palmares, ya bajo lo que son las articulaciones metacarpofalángicas, o sea, entre lo que es la relación de la cabeza de la metacarpofalángica y lo que es la base de la primera falange. Principalmente como función es limitar el movimiento y como dice acá, este fibrocartílago glenoideo de la primera falange ya tiene como función aumentar la superficie articular. Después de eso, nos pasamos al componente que es estabilizador. ¿Ya? Nosotros habíamos comentado la estructura un poco de las articulaciones y ahora nos pasamos al tema de los estabilizadores pasivos. Eh, sabemos nosotros desde anatomía básica que tuvieron ustedes previamente que en la mano nosotros tenemos los músculos intrínsecos, los músculos extrínsecos que vienen desde el codo y cuando nosotros hablamos de mano tenemos 3 zonas que son la zona tenar, la zona hipotenar y para cada una de estas zonas va a haber movilidad para lo que es el pulgar y también para lo que es el dedo meñique con su zona hipotenar. También
hay dentro de los músculos intrínsecos están los músculos que son los interóseos y los músculos lumbricales. Eso también son otro de los musculitos que nosotros vamos a tener trabajando acá. Em, entonces dice que estos ligamentos, porque estábamos hablando de los estabilizadores, van a mantener estos músculos intrínsecos adheridos a los huesos para que puedan realizar su función. Y como dice acá, los ligamentos van a ser estabilizadores de la articulación. Vamos a ver un ejemplo de una articulación bien clásica, principalmente lo que es la articulación metacarpofalángica. Eh, dice que van a actuar como elementos limitantes de la flexión. ¿Ya? Se tensan en la extensión y limitan la flexión. Vamos a ver, ¿ya? Esto tiene que ver con ya los dedos largos, ya algunos ligamentos. Aquí dice, por ejemplo, de los dedos tienen funciones particulares parecidas a las poleas. Ya, en otros casos, el ligamento determina el centro de rotación del segmento óseo. Aquí esta fotografía lo que nos muestra ya principalmente es la cabeza ya, de lo que es el metacarpo y lo que es la base de la primera falange. Acá nosotros observamos ya que hay un ligamento que va a mantener ya en su sitio a este tendón, ¿ya? Y aquí se forma, como aparece más abajito, un eje de rotación, ¿ya? Este es un tendón flexor que nos va a permitir entonces que se genere de mejor manera el movimiento de flexión. Entonces aquí nosotros observamos que estas estructuras anatómicas, principalmente los ligamentos, van a estar conformando ya esta rueda y sobre esta rueda ya hay una cuerda que va a estar dada por el tendón que va a formar estas poleas desde el punto de vista biomecánico. Ahí vemos la continuación. Y acá nosotros observamos nuevamente un dibujo mucho más elaborado, donde vemos la cabeza del metacarpiano y nuevamente vemos lo que son los tendones. Específicamente se describen los de los músculos flexor superficial y profundo de los dedos para lo que son los flexores ya, de los dedos. Y es importante recordar que estos son músculos extrínsecos, vienen de lo que es el codo ya, y parte medial del antebrazo. Entonces, van a poder realizar este movimiento ya, de polea, como ustedes observan acá. ¿Ya? Eh, y bueno, tienen también una configuración que la vamos a revisar un poco más adelante, que tiene que ver con el tendón perforante y el tendón perforado. Se conoce también desde esa nomenclatura. Entonces, aquí ustedes pueden observar en el esquema que aparece más abajo, ya qué es lo que sucede cuando se rompe ya una de estas poleas o de estos ligamentos que transmiten la fuerza y permiten entonces el movimiento de flexión. Ya, como dicen acá, los ligamentos ya son limitadores del movimiento. Ahora, yo igual quiero detenerme un poco en los ligamentos, ya si es que no aparece, vamos a revisar un poco más adelante. Mm, vamos a ver, pues aquí vemos los ligamentos, perdón, los músculos intrínsecos y extrínsecos de la mano. Pero mencionarles ya con respecto a los ligamentos colaterales de las articulaciones metacarpofalángicas, porque aquí nosotros estamos viendo los ligamentos que son más hacia palmar, ¿ya? Eso es importante. Pero cuando nosotros vemos ya ligamentos que son colaterales, que deberían estar ya en esta relación entre lo que es la parte lateral de la cabeza del metacarpiano y lo que es ya la base de la falange, pero también por lateral, son los denominados ligamentos colaterales. Los ligamentos colaterales son interesantes principalmente porque cuando se encuentran en extensión, los dedos pueden realizar el movimiento de separación y de aproximación hacia lo que es la línea media, ¿ya? Y cuando hablamos de línea media, tomamos como punto de referencia el tercer dedo. Cuando la metacarpofalángica se encuentra en 90 grados de flexión, estos ligamentos colaterales ya impiden lo que es el movimiento de separación y aproximación hacia lo que es la línea media. Cuando nosotros tenemos los ligamentos colaterales
En lo que es extensión, los ligamentos colaterales van a estar mucho más relajados, van a estar mucho más laxos, ¿sí? Cuando nosotros ya tenemos estos ligamentos colaterales en una posición de flexión, aquí nosotros vamos a hacer el ángulo, ¿sí? Estos ligamentos colaterales van a estar mucho más tensos, ¿ya? Ahora, ¿por qué es importante? Principalmente porque cuando nosotros hablamos de lo que es rehabilitación de mano, hay algunas posiciones que se adoptan desde el punto de vista terapéutico cuando nosotros hablamos de órtesis, que van a ser posiciones de seguridad, posiciones funcionales, ya sea a nivel de lo que es la muñeca, las metacarpofalángicas y lo que son las articulaciones interfalángicas proximales o distales. Eh, Estas posiciones lo que finalmente favorecen ya es que la mano, dependiendo del objetivo de la posición de la mano que se adopte, em, puede recuperarse de mejor forma. Ahora, cuando nosotros hablamos de lo que es la posición de seguridad, ya es una posición en la cual existe ya una flexión de lo que son las metacarpos falángicas de aproximadamente 45 grados. ¿Ya? Ustedes saben que en lo que es la flexión de 90 grados, el ligamento colateral se va a mantener muy tenso o tenso en su mayor expresión. Cuando nosotros observamos el ligamento en extensión, lo vemos relajado. En 45 grados en posición de seguridad, que es una posición que se utiliza después de un trauma de mano, de una cirugía importante para poder favorecer lo que es la recuperación de las estructuras internas. eh, lo que es la posición de 45 grados finalmente lo que permite es tener una posición de semitensión. Y se sabe siempre que los protocolos de recuperación, principalmente de manos u otros, ¿ya? También incluyen estos principios de biomecánica de los tejidos, que quiere decir que para que los tejidos se puedan recuperar de una mejor forma, tenemos que estar sometiéndolos a una leve tensión. Si los ligamentos o cualquier otra estructura o tejido blando no se encuentra bajo tensión, las propiedades de los tejidos, como nosotros ya veíamos, no van a ser las mismas. Entonces, por eso que se deja lo que son las metacarpoflángicas en una semiflexión, principalmente para mantener una tensión que sea favorable a una recuperación y una configuración mucho más normal, ¿ya? De los tejidos, principalmente lo que son los tejidos blandos o que ustedes habían leído que tenían una alta proporción de elastina y colágeno. Aquí nosotros podemos observar ya la estructura de los dedos largos, seguimos con lo mismo, pero aquí ustedes ven los ligamentos, ya que son ligamentos más de lo que son las bases de las falanges. ¿Ya? Aquí ustedes pueden observar los ligamentos colaterales que nosotros estábamos ya hablando recién. ¿Ya? Estos que en 90 grados limitaban lo que eran la abducción y la aducción. Después de eso observamos las articulaciones interfalángicas, que son las proximales y ya las distales. Y las falanges también. Eh, Aquí hay un ligamento que es el ligamento palmar, ¿ya? Que nosotros mencionábamos hace un rato, que da un poquito más de limitación al movimiento, principalmente en flexión. Pasando a la siguiente diapositiva, observamos una serie de estructuras anatómicas de las cuales ya hemos conversado brevemente respecto a algunas. Hemos mencionado lo que es los músculos tenares, ¿ya? Que están en esta zona que es mucho más carnosa. Si ustedes observan su mano, ya hay una prominencia, ya que se dice desde el punto de vista anatómico que la mano está compuesta por valles y por montañas, ¿ya? Entonces, cuando nosotros hablamos ya de estos valles, vamos a observar la mano, si ustedes tienen la capacidad de observar su mano ahora, ¿ya? Y acercarse a ella, van a observar que la mano no es totalmente plana, sino que tiene ya estas formas como montes o montañas en lo que son las eminencias, principalmente la que es tenar y la hipotenar, y lo que son los valles van a estar dados más en la musculatura que es intrínseca, principalmente dada por los lumbricales y también ya por los interóseos.
Nosotros hablábamos hace un rato de los ligamentos transversos, ya hablábamos de dos ligamentos transversos del carpo que daban esta forma precisamente de concavidad también y le da ya una pequeña depresión a la mano, que es lo que nos permite entonces adaptar de mejor forma la mano a los movimientos mucho más finos, o por ejemplo, si ustedes toman una taza, un vaso, ya toman una pelota del tamaño de la mano, una fruta de naranja, la mano ya con su concavidad se adapta de buena forma o de buena manera. Cuando nosotros elaboramos órtesis más adelante, uno de los criterios para una correcta elaboración de la órtesis es la continuidad entre lo que es la superficie de la mano y la forma que tiene la órtesis. Cuando nosotros moldeamos una órtesis, por ejemplo, una palmeta, que la palmeta es un trozo de material termoplástico que se va a moldear por lo que es el lado palmar, ¿ya? Entonces ustedes hacen ya una especie como de mitón, ¿ya? Y en ese mitón ustedes tienen que darle la forma a lo que es la órtesis, pero no es un mitón que sea plano, ¿ya? No es una mano como de muñeco, ¿ya? Es una mano que tiene, como ya les comentaba, algunas concavidades y algunas convexidades. Entonces siempre se va a tomar como punto de referencia lo que más adelante lo vamos a revisar también, el arco transverso ya de la cabeza de los metacarpianos, y también hay un arco transverso en lo que es las dos filas, en este caso del carpo. Se considera como uno, ¿ya? Entonces un arco transverso ya que es mucho más proximal. Y también ya se va a considerar un arco transverso en relación a lo que es el tercer dedo, ya que está acá, ¿sí? Vamos a hacer aquí una, una X. Y ahí nosotros vamos a tener otro arco transverso. Aquí no tengo hoy día precisión, pero vamos a dibujar el punto de inicio y el punto final que va a estar acá. ¿Ya? Imagínense ustedes que estos se unen ya en una línea continua. Entonces, tenemos ahí tres arcos, ya arco de la cabeza de los metacarpianos, ¿sí? También tenemos el arco de los huesitos del carpo y el arco que está formado por lo que es esta línea media de lo que es el tercer dedo. Entonces, como yo les decía, cuando nosotros confeccionamos estas órtesis, es importante poder considerar ya esta forma que es particular de la mano. De lo contrario, no hay una congruencia entre lo que son las concavidades y las convexidades del mano. Entonces, eh, también habíamos mencionado estos músculos, ya los tenares y los hipotenares. También habíamos mencionado parte de lo que son las em, poleas, ya en este caso flexoras. Aquí ustedes pueden observar ya estas vainas ya que son digitales fibrosas que van a estar en forma de X porque de esa forma ya pueden transmitir de mejor manera la fuerza de lo que son los tendones flexores. Tenemos también una sección para lo que es el ligamento palmar, ya que este ligamento que ustedes observan ya que está en la línea de lo que son las cabezas de los metacarpianos por palmar, ¿ya? Y que nosotros veíamos o mencionábamos estas placas que se daban, que eran mucho más cartilaginosas a nivel de lo que era la base de lo que es los metacarpianos y la primera falange. Mm, tenemos después la descripción de los músculos lumbricales, ya principalmente que van a estar con una función ya de extender las falanges. Y para los interocios, principalmente hablamos de cuatro interocios que son dorsales y de tres interocios que van a ser proximales. Los tres interocios ya que son palmares van a aproximar los dedos y los cuatro dorsales ya van a generar en este caso un alejamiento o un movimiento en este caso más de abducción, ya más técnicamente hablando. Entonces, ¿qué más tenemos? Tenemos, bueno, los distintos tendones más hacia la muñeca, ¿ya? Si ustedes observan acá, está el ligamento transverso del carpo que nosotros lo habíamos definido, ¿se acuerdan? Dos ramas, en una mucho más proximal y en una mucho más distal, ¿sí? Acá está ya identificada.
Después de eso tenemos los músculos, ya como por ejemplo parte del palmar corto que está cortado acá en este esquema. Los músculos ya hipotenares, ya nosotros mencionábamos hace un rato o en clases anteriores que los músculos intrínsecos para lo que es la zona tanto tenar, hipotenar, incluso el dedo meñique, perdón, el dedo índice, van a tener sus propios musculitos y son más exclusivos. Entonces tenemos un oponente del meñique, ya un flexor y un abductor, ya. Em, Algunos dicen como AFO, ya, o OFA, aquí aparece en este caso como el ayuda a memoria, ¿sí? Como acá. Em, y por otra parte, los músculos tenares, ya el flexor corto del pulgar, el abductor corto del pulgar, ya, y lo que es el oponente del pulgar. Eh, Después de eso tenemos algunas vainas tendinosas que van a ir en relación a las distintas articulaciones. Y lo que aquí se nos está quedando, y bueno, lo vamos a revisar después con mayor tranquilidad, tiene que ver con lo denominado como tendón perforado, ¿ya? Que es el tendón del flexor profundo, ¿ya? Perdón, el tendón del flexor superficial de los dedos, ¿ya? Ese es el perforado. Porque el profundo, ya este el que ustedes ven acá, ya se va a prolongar hasta lo que es la base de la primera falange. Este es el tendón perforante, ¿ya? Que va a perforar y se va a insertar en esta primera falange y va a dar lo que es principalmente la movilidad, ¿ya? De flexión de lo que es la última falange de los dedos largos. Entonces, aquí nuevamente observamos este corte transversal de la muñeca, que nos habíamos ido un poco hacia distal, pero hacemos el retroceso fundamentalmente para poder identificar las estructuras que tiene el túnel del carpo, que ya les había mencionado hace un rato. Entonces, es importante, como yo les decía, por esta condición de salud que se llama síndrome del túnel carpiano, que es un atrapamiento de estas estructuras blandas. ¿Ya? Ustedes observan los músculos flexor superficial, ¿ya? Que los tenemos acá, los músculos flexores profundos de los dedos, y aparte de eso nosotros acá vemos el nervio mediano y ya también el flexor largo del pulgar. Em, Ahora, se dice que el túnel del carpo va a estar formado por lo que son los huesos del carpo, ¿ya? Como el escafoide, semilunar, piramidal, pisiforme y lo que es la segunda fila también. Y se describe que están los músculos superficiales y profundos de los dedos, flexores, flexor en este caso largo del pulgar, que ya lo habíamos mencionado, el flexor también radial del carpo, ¿ya? Que lo tenemos acá, que está un poquito más arriba. Y el nervio mediano, que esta es la estructura que se ve lesionada, ¿ya? Por un tema de atrapamiento. Em, Atrapamiento en el sentido de que son tejidos blandos, hay distintas fisiopatologías por el cual se genera esta compresión, pero tiene un techo que va a estar dado por este ligamento transverso del carpo y por lo tanto si por algún motivo ya se inflaman ya los tendones de los flexores superficiales y profundos, ya va a generar un mayor volumen y el espacio ya de este canal es limitado. Entonces, en algún momento va a generar el conflicto ya con lo que es el nervio mediano. Entonces, como ya les comentaba, lo que era la sintomatología del túnel carpiano, principalmente dolor, ya, mano hinchada o edematosa y también dificultades para realizar movimientos ya principalmente de flexión, extensión y lo que es movimiento también del pulgar. Ahora, si es que hay una lesión mucho más importante del nervio mediano, eh, también importante revisar lo que es el funcionamiento del nervio para poder observar cuál es la movilidad que podría estar comprometida. Sabemos que hay un territorio sensorial para la mano de lo que es el nervio mediano y también sabemos que hay un grupo de músculos que van a estar también inervados por este nervio.
Entonces, mm, después de eso aquí observamos, y esto es importante también mencionarlo, sobre lo que es el túnel del carpo. Nosotros hablamos también de otro túnel, que es el túnel cubital o el canal de Gullón también. Clásicamente se puede observar o describir con ese nombre. Em, Va a estar conformado por lo que es el nervio cubital, que nosotros ya hemos ya identificado acá, y más el músculo ya del flexor cubital de la muñeca. Entonces, eso va a estar también em, a ratos con problemas, ¿ya? Porque también es un túnel que puede verse afectado por procesos inflamatorios. Estos procesos inflamatorios, como ya les decía, principalmente por sobreuso. Em, Mencionados ambos túneles o canales, ya vamos a seguir con anatomía un poco más superficial de la mano. Ya hemos revisado lo que es muñeca, algunas estructuras que son mucho más relevantes desde el punto de vista de lo intrínseco de la mano, sus diferentes poleas, diferentes vainas. Hemos mencionado también el tendón perforante y perforado. Acá, nuevamente, un recuerdo de los arcos longitudinales. ¿Ya? ¿Se acuerdan de estos arcos longitudinales que estaban dados por los dedos largos? Nosotros habíamos hecho la descripción principalmente del tercer dedo. Mm, pero también aquí vemos lo que son las cabezas ya metacarpianas en un plano transverso. Y aquí vemos el esquema nuevamente. Vemos aquí el arco que va a estar dado por las cabezas de los metacarpianos y el arco ya de los huesos del carpo, ¿sí? Y lo que son los eh, arcos longitudinales. Em, Cuando nosotros hablamos de los pliegues de la mano, ya nosotros vamos a hablar de lo que es principalmente el pliegue palmar distal, ¿ya? Lo que es el pliegue palmar, en este caso proximal, ¿ya? Lo que es la línea, ¿ya? O pliegue tenar, que corresponde al pulgar, y lo que son también los pliegues de la muñeca, ¿ya? También hay un pliegue proximal, pliegue de la muñeca proximal y uno distal también, ¿sí? También, bueno, están los pliegues que van a estar dados por las articulaciones interfalángicas. Desde el punto de vista de lo que es la ortótica, nosotros habitualmente siempre consideramos este pliegue palmar proximal, ¿ya? Para el límite de lo que es las articulaciones, perdón, de las órtesis que son mucho más cortas, ¿ya? Que nos van a inmovilizar lo que son las articulaciones de los dedos, metacarpofalángicas e interfalángicas, tanto proximales como distales. Entonces, habitualmente este es un punto de tope, ¿ya? Supongamos que hay una órtesis que se llama tipo COCAP, ¿ya? La vamos a dibujar como habitualmente nosotros ya confeccionamos esta órtesis y tomamos lo que es el pliegue palmar ya proximal, ya lo que es la línea de la eminencia tenar, hasta lo que es ya la base, ¿sí? Del pulgar. Entonces ahí nosotros generamos una escotadura y le damos un poquito más hacia el costado para poder generar ya esta órtesis que se llama de tipo COCAP, porque lo que hace es, bueno, dependiendo de la función que nosotros queramos, es mantener la muñeca en posición neutra o darle un poquito más de extensión de muñeca. Y de esa forma nosotros podemos inmovilizar. Sabemos nosotros que mientras vamos generando flexión, nos acercamos a un grado neutro, por ejemplo, de flexión, perdón, un grado neutro de movimiento o de movilidad de la muñeca, y después de eso pasamos a un rango, en este caso, de extensión. Nosotros vamos también modificando ya, lo que es la presión ya, de las estructuras que están dentro de la mano, por ejemplo, como nosotros mencionábamos, de lo que era el canal del carpo, ¿sí? Y vamos modificando también la tensión o eh, lo que es el relajo de algunos em, tendones o ligamentos, mejor dicho, estructuras blandas al interior de la mano. Entonces, ya dado este ejemplo de por qué finalmente nosotros consideramos lo que son los pliegues, ¿ya? Principalmente los pliegues palmares, seguimos con la siguiente diapositiva, que se refiere principalmente a lo que ya hemos mencionado,
que habla de lo que es el dinamismo de los arcos de la mano. Habla de lo que es un área fija que va a estar integrada por lo que es la hilera distal del carpo y lo que son los metacarpianos 2 y 3, ¿sí? Eh, Principalmente si nosotros queremos generar eh, un punto fijo para poder manipular objetos, ¿ya? No sé, si es que nosotros tomamos un lápiz, ya nosotros el lápiz vamos a apoyarlo y le vamos a dar un poco de compresión con el pulgar sobre esta área fija que, como dice aquí, hilera distal del carpo y los metacarpianos 2 y 3, ¿sí? Un área móvil que va a estar dado por lo que es la hilera proximal del carpo, los metacarpianos 1, ¿ya? Los metacarpianos 4 y 5, así como las falanges, ¿sí? Entonces, tenemos que hacer la distinción entre esta área que es fija y que es móvil, ¿ya? Em, Aquí, ya cuando yo digo de tomar un lápiz, tal vez no es el mejor ejemplo, porque los dedos, en este caso metacarpofalangicas 2 y 3, ¿ya? Em, sí, sí, puede ser, yo creo que puede ser tomar un lápiz o no sé si es que ustedes utilizan palillos cuando comen sushi o comida china, ¿ya? Metacarpos 2 y 3, ¿ya? Podrían ser en este caso los puntos donde tú estabilizas, ¿ya? El palillo, mientras que el metacarpo falángico del dedo uno, que es el pulgar, después tenemos el 4 y el 5, que son los deditos ya mucho más pequeños, ¿ya? Ese es un área mucho más móvil, ¿ya? En donde nosotros podemos manipular, por ejemplo, estos palillos chinos. Vamos a ver si lo podemos observar después en una imagen con una posición de la mano tomando un objeto para poder explicarlo de mejor forma. Entonces, nosotros habíamos hablado de los músculos intrínsecos, los habíamos observado a grosso modo en una imagen que tenía de todo un poco. Aquí nosotros vamos a hacer lo que es la distribución o los vamos a nombrar para cada uno, que es la eminencia tenar. Nosotros hablamos el abductor corto del pulgar, el oponente, flexor y aductor corto del pulgar. La zona palmar media, ya los lumbricales y los interóseos y la hipotenar, ya dice, como dice palmar cutáneo del meñique en esta nomenclatura, ya aductor del meñique, flexor corto y oponente. El oponente del meñique porque también hay un oponente del pulgar. Imagínense que ustedes quieren tomar ya un objeto, un lápiz, por ejemplo, entre lo que es el meñique y el dedo pulgar. Entonces, a eso se refiere con el movimiento de oposición. Y para cada dedo, tanto para el meñique como para el pulgar, hay un músculo característico del mismo. Vamos avanzando. Entonces, aquí nosotros ya podemos observar nuevamente, nos encontramos con el codo y aquí observamos por posterior, ¿ya? Porque aquí observamos el olecrano, ¿ya? Cuando nosotros hablamos la clase anterior de músculos mucho más hacia medial, ¿ya? Medial era flexor y hacia lateral era extensor. Entonces, aquí nosotros podemos observar, por ejemplo, el extensor radial largo del carpo, ¿ya? El extensor, en este caso radial breve del carpo, lo que es el extensor ulnar del carpo, ¿ya? Después de eso aquí tenemos los extensores de los dedos, ¿sí? Que también los podemos observar aquí para lo que es la región anterior o medial, como yo les comentaba. Desde acá surge lo que es el músculo flexor ya superficial de los dedos y el profundo, que después a nivel de lo que son las falanges se convierten en el músculo perforante, perdón, el tendón perforante y el tendón perforado. Importante porque cuando nosotros hablamos de estas máquinas simples, este es un ejemplo bastante explícito de que nosotros nos referimos con esta máquina simple, en donde hay ya un movimiento, en este caso de polea, para poder generar un movimiento rotatorio, que es el movimiento que se genera de flexo-extensión de las falanges. Ahora, en la región, como dice acá, extensor, todos estos músculos que son eh,
extensores, valga la redundancia, como el corto del pulgar, largo del pulgar, abductor largo del pulgar, extensor común, propio del índice y propio del meñique, que son estos que nosotros mencionábamos hace un rato. ¿Ya? El índice tiene su propio extensor, el meñique tiene su propio extensor. Entonces, nuevamente vemos ya en distintos planos, ya uno de lo que tiene que ver también con flexión ya, de muñeca, eh, principalmente en este caso de lo que es el carpo y también como ustedes pueden observar que hay una inserción, ya lo que es la base de lo que son em, los metacarpianos, ya principalmente del metacarpiano 3 y 4. ¿Ya? Después nosotros acá observamos el flexor unal del carpo, ¿ya? Que también tiene que ver con el epicóndilo medial. Y por último el flexor radial del carpo, ¿ya? Acá nosotros observamos sus inserciones. Em, Después de eso observamos nuevamente por el epicóndilo medial, ya el flexor superficial y el profundo de los dedos, que si ustedes se dan cuenta, el profundo, que este que nosotros estamos marcando acá, llega hasta lo que es la base, como comentábamos, de las falanges distales, mientras que el superficial ya va a generar una forma tipo B para poder ya insertarse en la base de la falange, en este caso media. Vamos avanzando entonces. Hay una posición, como yo les comentaba, como decía ahí, de bloqueo de las metacarpos falángicas. Ya dice para reducir la posibilidad de tirantez en los ligamentos colaterales. Nosotros hablábamos que en 90 grados ya había un grado máximo de tensión de los ligamentos colaterales. Por lo tanto, una posición de bloqueo ya se describe en la bibliografía que era de 60 a 70 grados, que está acá descrito. Dice que va a posicionar los ligamentos colaterales y los músculos extensores extrínsecos en una posición relativamente elongada y tensa. O sea, los 90 son los máximos de tensión, ¿ya? Y esta posición de bloqueo de las metacarpofalángicas es una posición que yo les comentaba que sigue generando un grado de tensión, pero no es tan importante fundamentalmente para poder favorecer la recuperación de los tejidos. Nosotros habíamos comentado hace un rato, ya aquí nosotros podemos observar ya este tendón perforante y perforado en un esquema ya mucho más independiente. Mm, lo hemos comentado. Eh, hemos hecho ya varias alusiones, por lo tanto vamos a pasar a la siguiente, pero como dice acá, al extender la muñeca los dedos se flexionan porque se acortan los flexores, ¿ya? Y al revés, cuando se flexiona la muñeca se extienden los dedos. Importante, cuando nosotros hablamos de esta movilidad pasiva, cuando nosotros hablamos de una extensión de muñeca, si ustedes relajan su mano y hacen el ejercicio ahora, llevan su muñeca hacia extensión y de manera espontánea sus dedos van a ir hacia flexión, ¿sí? Y esto es lo que desde el punto de vista de rehabilitación neurológica se conoce como efecto tenodesis. El efecto tenodesis es esta movilidad pasiva de extensión, perdón, de flexión de dedos, dado por la extensión de muñeca. Y es importante mencionarla porque aquellos usuarios, aquellos pacientes que por algún tipo de lesión, por ejemplo, lesión medular alta, que tengan compromiso de las extremidades superiores hacia distal y no puedan realizar una flexión de dedos de manera activa, ¿qué es lo que se trabaja entonces? Es que la persona pueda integrar que cuando realiza una extensión de muñeca, los dedos de manera espontánea se van a posicionar en una posición de flexión, principalmente para poder ya hacer un cambio de posición y que le va a ayudar en las actividades funcionales em, a personas con lesión medular. Por ejemplo, personas usuarias de silla de ruedas o personas que em, quieran, por ejemplo, hacer alguna transferencia de lo que es silla a lo que es cama o a lo que es retrete, por ejemplo.
Entonces, vamos a hablar un poco más de la funcionalidad de la mano, vamos a hablar de las distintas posiciones y es importante que cuando nosotros hacemos, sobre todo ahora, la etapa del análisis de los videos, del análisis biomecánico de las actividades, es frecuente encontrarnos con posicionamientos de la mano que son distintos y dependiendo del tipo de tarea, por ejemplo, nosotros podemos hablar de esta prensión de potencia, que es un agarre también conocido como cilíndrico, en donde los cuatro dedos largos se encuentran tomando un objeto de características cilíndricas u ovaladas y aparte eso también genera fuerza, lo que es el dedo pulgar, para poder darle mucho más potencia, ¿sí? A lo que es el agarre. También por otra parte tenemos presiones, perdón, de precisión, en donde nosotros podemos observar el contacto de lo que es el pulgar, dedo 2, 3, 4 y 5, ya dependiendo también del autor. En algunos casos pueden hablar de un agarre pentadigital. ¿Y por qué es pentadigital? Porque tiene la influencia o están participando los pulpejos de los quinto dedos para poder tomar este objeto que es esférico, que podría ser, por ejemplo, un huevo. ¿Ya? Nosotros tomamos un huevo, ya vamos a, antes de quebrarlo, posicionarlo entre los dedos y vamos a generar un agarre que es muy fino. Em, Como dice aquí, también hay posibilidades de tomar los objetos. Ya nuevamente esta pinza pentadigital, pero con un objeto mucho más pequeño, pero que a su vez también puede ir ampliándose dependiendo de las características del objeto que nosotros estamos tomando. Entonces es un agarre que es adaptable. Y aquí nosotros podemos observar este movimiento de oposición del pulgar y oposición del meñique, que nosotros comentábamos que van a tener sus propios músculos oponentes tanto del pulgar como del meñique. Y aquí también observamos los diferentes pliegues, pliegue palmar ya proximal, pliegue palmar distal, ya lo que es también el pliegue que va a marcar lo que es la eminencia tenar. Y nosotros hace un rato hacíamos este esquema de esta órtesis tipo COCAP, en donde dejábamos liberado lo que era la eminencia tenar precisamente para que no se vea limitada lo que es la movilidad de oposición del pulgar. O sea, si nosotros confeccionamos una órtesis, la órtesis debe ser funcional y, entre comillas, va a depender del objetivo que nosotros queramos inicialmente, pero si es una órtesis que libera ya lo que es la eminencia tenar, deberíamos nosotros permitir este movimiento sin que la órtesis se mueva. ¿Ya? Si nosotros tenemos la órtesis demasiado larga, se va a generar un movimiento indeseado. Y sabemos que los movimientos de roce, que son movimientos que podrían ser continuos, porque cada vez que movemos la mano, la órtesis también va a quedar em, como se dice, suelta o va a quedar en este caso moviéndose cada vez que hay una actividad de los dedos. Y eso podría ser un punto eventual de presión. Con punto de presión son ya superficies de la órtesis que van a estar en contacto con la piel y generando una presión más allá de lo que nosotros hemos contemplado inicialmente. Entonces, también tenemos pinzas, ¿ya? Como también se llama oposición subtérmino lateral, ¿ya? Como dice subtérmino porque nosotros estamos observando aquí ya la falange media y también lo que es la parte distal del pulgar. Entonces por eso se denomina como subtérmino lateral, como cuando nosotros tomamos una llave ya para introducirla en lo que es la eh, cerradura. Después de eso tenemos otras oposición terminal, ya que son mucho más finas, si ustedes observan acá, para poder utilizar un instrumento más de precisión. ¿Sí? Entonces aquí nosotros observamos lo que es el extremo distal del índice con el extremo distal del pulgar. Otro tipo de agarre, un tipo de prensión en garfio, que es un agarre también potente, principalmente porque va a utilizar a los músculos extrínsecos de la mano, que son los flexores, como nosotros ya comentábamos, principalmente superficial y profundo, para poder generar
ya una resistencia a la fuerza dada por este bolso que nosotros estamos observando. Y evidentemente también podemos observar combinaciones de los diferentes agarres ya o pinzas. Por ejemplo, nosotros aquí vemos una pinza ya terminal entre lo que es el índice y el pulgar, ¿sí? Eh, para poder sostener lo que es el tornillo, pero la herramienta, ya el desatornillador, ya genera también un posicionamiento que es látero-terminal, ya de lo que es el dedo 2 o dedo índice, ya y una pinza, ya con lo que es el pulpejo del pulgar. Pero a su vez también para las personas que han utilizado, manipulado un destornillador, ya se fija lo que es el extremo proximal de la herramienta en lo que es eh, el carpo de la mano, ¿ya? Para darle mucho más estabilidad. Entonces, aquí lo que nosotros hacemos es una presión, ¿ya? Axial por la herramienta para poder coincidir, ¿ya? Con el destornillador. Y aparte de eso también fijamos lo que es la herramienta con ya ambos pulpejos o zonas laterales de los dedos. Entonces, ahí nosotros nos vamos dando cuenta que ya la mano se va a ir adaptando dependiendo de la función que nosotros estamos realizando. Bien, entonces de mano les voy a dejar un documento que nos puede ayudar a ampliar un poquito más la nomenclatura. Está bien completo y tengo que seleccionar un texto